Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Bendiciones, preciosa iglesia del Señor, de parte de nuestros pastores queremos bendecir sus vidas. Gracias por su fidelidad en todo este tiempo en cuanto a ofrendas y diezmos. Gracias por continuar conectados desde casa. Queremos recordarle nuestras transmisiones. Los domingos a partir de las 9 de la mañana tenemos nuestro hermoso culto general. Miércoles 7:30 de la noche tenemos una hermosa palabra de edificación y adoración. Y los sábados 7:30 de la noche un poderoso tiempo para los jóvenes. Y a partir de este momento les invitamos a que dispongan su corazón y disfruten una hermosa palabra que ha nacido en el corazón de Dios. Bendiciones. Que Dios te bendiga, iglesia. Gracias por estar conectados en este hermoso tiempo. De parte de mi esposa y su servidor, les enviamos un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes a la distancia, orando y pidiendo al Señor para que sea Él quien les dirija, les fortalezca y les anime en todo momento. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne en el corazón de cada uno de ustedes. Y aprovechamos y damos gracias por este tiempo porque podemos de una u otra forma a través de esta herramienta seguir llevando la palabra y acercándonos a muchos de ustedes y otras personas que también nos están acompañando en este día. Doy gracias al Señor por este tiempo y hoy quiero hablarle sobre una palabra que ha calado en mi corazón en estas semanas y que he estado orando para poder compartirla con usted de la mejor forma. Y yo quiero invitarle que por favor ahí donde usted se encuentra, donde usted está, primeramente ponga su mano en su corazón y le diga: Señor, habla a mi vida, háblame en este tiempo, háblame a mi corazón, háblame a mí, Señor. Que tu espíritu me convenza, que tu espíritu toque hasta la fibra más delgada de mi vida, Señor, para que yo pueda entender y comprender lo que tú quieres hablar a mi corazón. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Y he titulado este mensaje: no te acostumbres. Si en algo el ser humano tiene cosas buenas, es que se acostumbra muchas veces al ambiente que lo rodea y a donde se encuentra. Y digo cosas buenas porque es una bendición, es una ventaja que podamos adaptarnos y acostumbrarnos muchas veces al entorno, a la situación que estamos viviendo. Si no fuéramos así, si no fuésemos capaces de acostumbrarnos, de adaptarnos, de acomodarnos a esos nuevos estilos de vida, nos costaría mucho y perderíamos ventajas y tal vez nos quebraríamos muy fácilmente. Pero no siempre es bueno acostumbrarse a muchas cosas. Hay cosas en las que definitivamente el ser humano no debería acostumbrarse. Pero como lo dije hace un momento, tenemos esa
posibilidad, esa ventaja de adaptarnos, de acomodarnos. Y quiero leerle un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 2. Y la palabra de Dios dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Otra versión dice: no imiten las costumbres o no se acostumbren a este estilo de vida. Y quiero hacer énfasis principalmente en esta parte que dice que no nos conformemos, que no nos acostumbremos a este estilo de vida. Sé que todos estamos enfrentando una situación nueva, una situación difícil, cansada y agotadora hasta cierto punto, con nuevas medidas en donde ya nos lo han dicho y ya sabemos que difícilmente lograremos regresar a una normalidad. Tal vez nos acercaremos mucho a eso, pero hay muchos hábitos y muchos cambios que vamos a tener que tener en nosotros. Y hay cosas a las que sí vamos a tener que acostumbrarnos y que son muy buenos hábitos. Y hay otras cosas en las que no deberíamos de acostumbrarnos. Hace varios años atrás, tuve la oportunidad de corregir mis dientes y me colocaron los brackets, los famosos brackets que todo el mundo se pone, ¿verdad? Y me pusieron los brackets y el primer día que me lo pusieron fue bastante difícil para mí. Sentir un aparato dentro de la boca, un lugar tan sensible y tan pequeño, no es tan fácil de manejar. Así que fue extraño todo el día, durante las horas, estar sintiendo esto. Y conforme fue pasando los días, me produjeron que tuve los labios rotos, la lengua rota, porque no estaba acostumbrado a tener este artefacto. Pero como lo dije hace un momento, nos acostumbramos a los cambios, nos adaptamos a lo que estamos viviendo, y como todo es parte de, mi boca empezó a acostumbrarse a tener los brackets. Aproximadamente 2 años, un poquito más, estuve con ellos. Llegó un momento en que ya ni me acordaba que los tenía. Comía, hablaba, hacía todo normalmente, lo que al principio me había costado. Y no sé si usted conoce gente que se ha puesto bracket o si usted mismo se ha puesto, pero uno al principio anda que ni quiere hablar ni quiere comer porque se rompe, se le hacen vejigas, se daña, y bueno, uno anda quitadísimo con todo esto. Pero como todo, empieza a adaptarse el cuerpo, empieza a acostumbrarse y después se vuelve parte de uno. Cuando pasaron los 2 años y medio, llegó la época en la que ya me los tenían que quitar. Y cuando me los quitaron, me hacía falta. No me sentía normal, por así decir. Había algo que me hacía sentir extraño. Así que pasaba viéndome o sintiéndome con la lengua, los dientes, y me hacía falta los brackets, y ahora tenía que acostumbrarme a no tenerlos. Hay cosas en la vida en la que sí deberíamos acostumbrarnos a hacer cambios o adaptarnos. Cosas buenas como el hábito de lavarnos las manos de la forma correcta. Hábitos a nivel espiritual como orar, leer su palabra. Hábitos físicos personales como el ejercitarnos, correr o cuidar nuestra alimentación. Son cosas que tal vez no muchas veces nos gustan o nos agradan, pero que son buenos hábitos y que nos podemos acostumbrar y nos pueden ayudar y servir. El problema está en aquellas cosas en las que nos acostumbramos y que no deberíamos acostumbrarnos. Cosas en que empezamos a verlo normal,
común y corriente cuando no es normal y no es común y corriente. Iglesia, hoy quiero hablarle a usted sobre aquellas cosas a las cuales nos estamos acostumbrando y que no es correcto acostumbrarnos, y que más bien Dios nos llama y a través de este versículo nos habla y nos dice: no se conformen a este siglo, a este mundo, a este tiempo. No se acostumbre, no se adapten a esto que están viviendo, porque hay cosas que estamos pasando que no son de honra a Dios. Hay cosas que estamos viviendo que no son correctas, que no son buenas, que no son agradables, y que de una u otra forma nos están haciendo perder espiritualmente una parte sensible en nuestra vida espiritual. Y así como le contaba ahora que mi boca empezó a acostumbrarse y que ya dejó de ser tan sensible a ese aparato y ya no le molestaba, espiritualmente muchas veces comenzamos a perder la sensibilidad espiritual de lo que Dios ha venido haciendo o quiere hacer, y nos adaptamos a un mundo con un sistema corrupto, con un sistema caído, con un sistema que no nos lleva de victoria o de gloria, sino que más bien nos limita, nos pone en una posición incómoda y que no deberíamos de acostumbrarnos. La palabra de Dios dice que en los tiempos finales a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y hoy en día estamos viendo esto, y no solamente en el mundo, lo estamos viendo hasta dentro de las iglesias, en medio de nuestros hogares, donde nos reímos de cosas que no deberíamos de reírnos, donde nos escandalizamos de cosas que deberían de ser normales en la vida de un cristiano. Hemos venido abriendo, y hay personas, hay hogares, hay cristianos que han venido abriendo sus puertas y se han venido acostumbrando al pecado, se han venido acostumbrando a ver las cosas normales. Pero dice el Señor: despiértate tú que duermes. Este es el tiempo de despertarnos, iglesia. No podemos seguir viviendo en esta situación y acostumbrándonos porque este es el nuevo estilo de vida. No, ese no es el nuevo estilo de vida. El estilo de vida ya fue escrito, está en la palabra de Dios. Si quieres saber cuál es el estilo correcto para vivir, abre las escrituras, comienza a leer y date cuenta de que hay un estilo que Jesucristo nos moldea, nos modela, nos refleja, nos demuestra para que usted y yo caminemos y le imitemos, y que no caigamos en imitar lo que este mundo hace. Es una tristeza ver cómo hoy en día hay gente que se muere por imitar a otros personajes famosos. Personajes que no son famosos por cosas tal vez buenas o agradables que hacen. Personas que no son famosos tal vez por dirigir a una generación a algo bueno. Son famosos por hacer, discúlpeme la palabra, por hacer estupideces, por hacer cosas pecaminosas, por hacer cosas incorrectas. Y esas cosas hoy en día las aplauden. Esas cosas hoy en día son festejadas, son celebradas, son de like, de darle me gusta, de ponerlo, de postearlo, de reírnos. Y muchas veces dentro de la iglesia, la misma iglesia se presta para eso, para pasar el video, para pasar el meme, para pasar los chistes y reírnos y aplaudir. Pero no es la forma correcta. Y empezamos a enfriarnos, a volvernos insensibles a la parte espiritual. La palabra de Dios dice: el que aportillare su vallado. ¿Sabe lo que significa aportillar? Es abrir una pequeña endija. No es abrir la puerta de par en par. No es decirle al pecado: venga, no. Es abrir una pequeña endija. Esa pequeña endija por la cual usted quiere observar o ver, es por ahí por donde el enemigo se mete.
Es por ahí por donde el pecado empieza a entrar. Cuando comienzas a aceptar ciertas cosas en tu vida. ¿Sabe? Yo he tenido que empezar a limitar mucho aún el Facebook. Y no sé si con esto van a censurarnos o qué, pero he tenido que censurar mucho el Facebook porque muchas de las cosas que se ven en el Facebook, muchas de las cosas que se ven en las redes sociales, vienen a llenarnos de pecado, vienen a perjudicarnos. Vienen a llenar nuestra mente, nuestra vista y nuestra alma de cosas que no son correctas. Y saben, necesitamos descontaminarnos. Necesitamos hacer un alto y decir: ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde me estoy moviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Y qué estoy aceptando en mi hogar? Hoy en día los hogares de muchas personas cristianas están siendo atacadas. Nuestras casas, nuestros centros de hogar, ahí en lo más íntimo, lo más personal del núcleo familiar del hogar, está siendo atacado por diversas armas del enemigo. Hoy en día el enemigo no nos está atacando de formas externas, está dentro de nuestras casas muchas veces tratando de contaminar y de llenarnos. Y lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando a ese estilo de vida. Y en la Biblia encontramos la historia de un hombre que se acostumbró a esto. Un hombre que conocía del Señor, un hombre que sabía quién era Dios para él, pues lo había conocido a través de un familiar, de un tío, y su tío se llamaba Abraham. Y Abraham, como hombre de fe, con su carácter y su temple, le había inculcado a este sobrino llamado Lot de la importancia de honrar a Dios, de la importancia de cuidarse en todo momento y en todo lugar, de la importancia de adorarle y de levantar un altar de adoración a Él todos los días, y de la importancia de escuchar su voz y de obedecerle sobre todas las cosas. Lot vivió, aprendió, comió al lado de este hombre de fe. Lot sabía lo que a Dios le agradaba y lo que le desagradaba. Lot sabía lo que era ser obediente al Señor, aunque no se viera nada al frente, pues su tío Abraham se lo había enseñado una y otra vez. Pero bueno, la historia cuenta que la bendición de ambos estaba creciendo. Cada uno tenía pastores de ovejas y habían pleito, hasta que un día Abraham dijo: no peleemos por esto, la tierra es muy grande. ¿Por qué no te separas? Vete con un grupo para ese lado y yo me iré para el otro lado. Evitaremos el enojo, el problema, el conflicto entre nosotros y podremos ser felices y seguiremos en paz. Así que a Lot le pareció bien y empezó a observar qué lugar podía escoger. Y él vio un valle precioso, hermoso, lindo, y tomó la decisión de irse para allá. Y quiero leerle este versículo. Se encuentra en Génesis capítulo 13, verso 11. Y dice la palabra de Dios: y Lot eligió todo el valle del Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En ese tiempo los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Lo que me llama la atención de esta historia
Es que dice que cuando Lot y Abraham deciden separarse, el primero en escoger el lugar, que no lo hizo de la forma correcta, fue Lot. Primero Lot tuvo que haberle dado el permiso a su tío, pero ese es otro tema. Pero él observó, levantó y vio qué era lo mejor. Y observó un valle precioso, hermoso, muy lindo, con río, todo bien, con un pequeñísimo problema que no era tan pequeño, y era que estaba cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ciudad que, como lo acabo de leer, era llena de grandes pecadores. Una ciudad que hacía y donde tenía habitantes que pecaban en gran manera y que Dios no veía con agrado esto. Aún así, Lot no le preocupa y él simplemente ve el valle y él dice, bueno, voy a estar cerca, pero no ahí. Si usted sigue leyendo la historia, unos 2 capítulos más adelante de Génesis 13, vemos que Lot ya no vive en el valle, sino que ya vive en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y mi pregunta en esta mañana, o mi pregunta en este momento es, ¿en qué instante, en qué momento se acostumbró Lot tanto al pecado que lo rodeaba, que le dio igual vivir en el valle a la ciudad? Ya no le importó. Dice que él fue poniendo las tiendas de campaña hasta que se fueron acercando a esta ciudad. Para 2 capítulos después, ya Lot vivía en esta ciudad. Y lo más triste de todo esto es que el pecado ya reinaba en muchos de lo que le rodeaba a él. Y Lot se estaba acostumbrando, se había acostumbrado a ver lo bueno malo y lo malo bueno. Se había acostumbrado a vivir en una ciudad de pecado en donde lo que hacían era desagradable a Dios. Pero bueno, este es el lugar en donde estoy y me acostumbré. Y saben, hace unas semanas oraba sobre esto y el Señor me decía, Luis, hoy en día hay gente dentro de las iglesias que están viviendo como Lot y que se están acostumbrando al pecado en el que están a su alrededor. Se están acostumbrando a ver cosas que no son normales como normales, a ver cosas que no son correctas como correctas, a ver cosas que no son las mejores como mejores. Y lo peor de todo es que están permitiendo que bajen a sus corazones. Con todo el respeto, pero hace unas semanas mi esposa y yo hablábamos que hoy en día ponemos Netflix o alguna serie o algún canal y pareciera que en todos los programas tienen que haber personajes con otras intenciones, personajes en donde su mayor actuación se basa en el pecado, y nos acostumbramos a ver infidelidades, a ver cosas que no son correctas, a ver a las mujeres tal vez con poca ropa o hasta los mismos hombres y aplaudimos y reímos y cuando eso no es normal. Y no deberíamos de acostumbrarnos a reírnos del pecado, porque es muy gracioso el personaje, porque lo hace muy bien, y empezamos a acostumbrarnos. Y recuerdo que una de las escenas que mi esposa y yo estábamos ahí viendo, en un momento salen 2 hombres dándose un beso. En el momento mi esposa y yo nos sentimos incómodos y hablábamos sobre qué tristeza que esto se está dando tan abiertamente. Yo vuelvo a repetir, no sé si ese será el último mensaje que me permitan en Facebook o en las redes, pero no me voy a callar. Y es una tristeza que en nuestros hogares estemos aceptando este tipo de cosas tan naturalmente. Y nos estamos o se están acostumbrando a ver las cosas como si fueran normal. Lot se empezó a acostumbrar
A ver, el pecado, uno de los pecados más grandes que tenía Sodoma y Gomorra era el de la homosexualidad. Y empezó a acostumbrarse a ver eso normal, parte de su diario vivir. Y saben, muchas veces nosotros nos empezamos a acostumbrar, aun cuando la palabra de Dios dice que hombre y mujer creó, punto. No hay intermedio, no hay géneros, solo hay dos cosas que Dios hizo: hombre y mujer. El pecado comienza a meterse en nuestras casas y comenzamos a ver las cosas tan normalmente, como si fuera lo más corriente. Y es cierto, tenemos que ser astutos en medio de este mundo y tenemos que saber actuar en medio de este mundo, pero no podemos acostumbrarnos a los tiempos de este mundo. Esta pandemia, esta cuarentena, este virus no solamente nos ha venido a cambiar los hábitos de higiene para muchas personas, que me parece estupendo, ha hecho que muchas personas se acostumbren a dejar de hacer cosas que antes hacían. Algunos han dejado de orar y de leer la Biblia y se han acostumbrado a eso. Algunos se han acostumbrado a empezar a vivir la vida diferente y les agrada. Algunos dijeron: qué bueno, no más iglesia, no más templo. Conozco gente, conozco jóvenes, conozco hombres y mujeres que esta pandemia, que esta cuarentena les cayó como anillo al dedo y que han desaparecido de la faz de la tierra. No se les ve, o usted los ve en las redes sociales por todo el mundo, por todo lado, paseando, haciendo de todo, menos buscando del Señor. Iglesia, no podemos seguir en estas. No sé cuándo regresaremos, no sé si estamos pronto a regresar, no sé cómo será ese regreso. Lo que sí sé es que hoy es el día de decirle: Señor, no quiero acostumbrarme al pecado que me está rodeando. No quiero acostumbrarme a vivir de esta manera, a ver el mundo como si fuera algo normal, cuando hoy en día el enemigo está haciendo del mundo un desastre. Quiero ser una persona santa, apartada para ti. ¿Sabe cómo debemos de actuar? De una forma radical y detener el pecado, detener aquellas puertas que estamos abriendo, aquellas endijas, aquellos espacios limitados que estamos abriendo por donde el pecado se está metiendo. Y es hora de comenzar a guardar nuestro corazón. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. A raíz de esta situación perdemos mucha comunicación, y aunque tratamos de hablarnos por medio del teléfono, el WhatsApp y todo esto, no es lo mismo. Así que uno empieza a perder cierta línea sobre las personas. Y no sé cómo está tu vida espiritual. No tengo forma de medirla, pero usted sí sabe cómo está. Usted sabe qué ha dejado y qué ha permitido y a qué se ha venido acostumbrando. Te has venido acostumbrando a no orar, te has venido acostumbrando a no buscar su presencia, te has venido acostumbrando a perder el tiempo en otras cosas, te has venido acostumbrando a un estilo de vida en el cual Satanás está muy contento porque te tiene lejos de donde Dios te quiere tener. La Biblia dice: aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Este es el momento, iglesia, amigo y amiga que me está viendo, usted que está ahí, es el momento de decirle: Señor, reconozco que hay cosas a las cuales me he venido acostumbrando. Me he venido acostumbrando a recibir chistes de doble sentido en mi teléfono. Y no solamente me he acostumbrado a recibirlos, me he acostumbrado a reenviarlos con doble sentido, con doble mensaje. Y me río de eso y hago mofa de eso e invito a otros a reírse de eso.
necesitamos hacer un alto. Necesitamos volvernos radicales en Cristo. Necesitamos decir no más. Mi mensaje hoy es invitarle a que no se acostumbre como lo hizo Lot. Al final de la historia, la palabra de Dios dice que Abraham empezó a interceder porque Dios iba a destruir esta ciudad. Abraham empezó a interceder y le dijo: si hallares 30 justos, destruiría la ciudad. Dios le dice: si hay 30, no la destruyo. Y si hay 20, no la destruyo. Y si hay 10, mira, si hay 10, no la destruiré. Al final la destruyó porque no había ni un solo justo. Usted me dice: pero Lot no era justo. Lot fue salvo y rescatado juntamente con su familia porque hubo un hombre que intercedió por él, su tío Abraham. Y aún así, en el momento en que estaban escapando, su esposa se había acostumbrado tanto a esa ciudad, se había acostumbrado tanto al pecado, se había acostumbrado tanto a esa maldad, que echó de menos la ciudad y miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué estás echando de menos? ¿Te estás acostumbrando al pecado moderno de hoy en día? ¿Te estás acostumbrando a la forma en que el enemigo se está metiendo sutilmente a nuestros hogares? ¿Te estás acostumbrando a dejar de buscar incesantemente la presencia? Dice el versículo del salmista: como el siervo clama, busca por las aguas, así buscaré tu presencia. Así clamo por ti, Señor. ¿Realmente es así? ¿Realmente estás sedientamente espiritual buscando de esa presencia? ¿O te has acostumbrado tanto que tu corazón se ha vuelto duro, tosco, seco, que tu parte espiritual se ha vuelto insensible y hoy ya no estás sintiendo lo que sentías en su presencia? Por ende has dejado de buscarle, de acercarte, y has permitido que el pecado gobierne una vez más. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? ¿Por qué no pones tu mano en tu corazón? Y cada uno de los que me está viendo en este momento, analiza y le dice: Señor, perdóname. Perdóname porque he venido acostumbrándome a mucho del estilo de este mundo. Perdóname porque hay cosas que sé que he permitido en mi vida, que le he abierto la puerta aún cuando no he tenido que ser así. Perdóname porque también me he acostumbrado a dejar de buscarte. Muchos de ustedes se levantaban de madrugada, muchos de ustedes leían la palabra, muchos de ustedes sacaban tiempo con Él, pero llevan semanas, quizás hasta meses, de no buscarle. Y lo peor de todo es que se han venido acostumbrando a ese estilo de vida. Padre, hoy queremos volver nuestro corazón a ti. Espíritu Santo, necesitamos que tú toques una vez más nuestro corazón y que le des vida a nuestro espíritu, para que nuestro corazón vuelva a latir, a palpitar en ti, Señor. No podemos seguir acomodándonos y acostumbrándonos al pecado de este mundo, a lo que el mundo y este gobierno y este sistema nos dice y nos dicta que esto es lo correcto, esto es lo normal, y tenemos que quedarnos callados porque lo normal no es cierto. No es cierto. No tienes por qué acostumbrarte a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Es tiempo de decirle: Señor, yo quiero brillar en medio de esta oscuridad y quiero pararme a la brecha, caminar en santidad, Señor. No
ir acomodando mis tiendas cada vez más al pecado, ajustándome al pecado y a lo nuevo y a lo normal. No queremos esto, Señor. Queremos ser radicales, queremos ser sensibles a tu espíritu, para que cuando tú nos digas apaga el televisor, cambia de canal, búscame, acércate, seamos sensibles y corramos a tu presencia. Yo bendigo a todas las personas que nos están viendo en este momento, pero sobre todo te pido que este mensaje no vuelva vacío, Señor, y que tú toques el corazón de cada persona, de cada hombre y cada mujer que hoy nos está viendo y que necesita reforzar su vida en ti. Espíritu Santo, permítenos desacostumbrarnos de estas cosas que parecen normales. Queremos acostumbrarnos a tu presencia, acostumbrarnos a caminar en santidad, acostumbrarnos a vivir buscando tu presencia y tu dirección. Que en estos tiempos finales podamos hacer un alto y recapacitar que estamos permitiendo que entre a nuestra casa, a nuestro hogar, a la vida de nuestros hijos, a nuestra recámara, a nuestros cuartos. Queremos cerrar las puertas, queremos apagar el televisor, queremos decirle no a ese pecado y comenzar a vivir para ti, Señor. Te pido que donde quiera que nos encontremos en este momento, que nos encontremos, donde quiera que estén cada uno de estas personas, tú les abraces, les bendigas y que podamos reflejar tu amor a todas aquellas personas que nos están viendo. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Iglesia, gracias por acompañarnos y gracias por conectarse. Yo le invito a que usted comparta este mensaje. Yo le invito a que siga ahí orando. Yo le invito a que usted regrese a ese primer amor. No se acostumbre a estar fuera de su presencia. No se acostumbre a vivir en medio de un mundo de pecado. Recuerde, usted y yo estamos de pasada por este mundo. No somos de este mundo. Vamos para una ciudad eterna, a nuestra patria celestial. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Reciba un fuerte abrazo de mi esposa y de mi parte. Les amamos y seguimos adelante. Bendiciones.